Muy bien, vamos entonces dar seguimiento a lo que nosotros empezamos y vamos a hablar del contacto inicial. Habiendo establecido la necesidad de una atención pastoral más cercana, ¿de qué manera debería iniciar un pastor el proceso de consejería? El contacto inicial ha de verse como un compendio de tres cosas que son previsualización, priorización y seguimiento. A previsualización. Cuando hablamos de previsualización, esto puede hacerse de manera formal o informal. Solicitar una previsualización formal del problema implica enviar un formulario de trasfondo personal al aconsejado como base para identificar sus problemas y sintetizar sus puntos de vista al respecto. Una previsualización puede ser informal, solicitando a los involucrados que escriban un párrafo o dos respecto al problema en cuestión. Veamos la priorización. Como pastor, eres dolorosamente consciente de tu finitud. Es decir, somos limitados, el tiempo nos apremia y hay que usarlo muy bien. Solamente tienes una determinada cantidad de tiempo y energía. Creemos que Dios los ha puesto en ti para que los gastes por el bien de su pueblo. Entonces, es el tiempo que el Señor nos da y debemos saber usarlo. Para hacer esto con mayor efectividad, tienes que priorizar aquellas situaciones que requerirán una mayor porción de tu tiempo. Habiendo previsualizado la situación, serás capaz de sopesar unos cuantos factores. El tiempo requerido. Los problemas matrimoniales básicos o asuntos del comportamiento pueden requerir menos tiempo que los problemas complejos que involucran sistemas de valores arraigados o patrones de conducta con un largo historial. Nosotros no estamos con eso diciendo que un pastor deba priorizar en base a las situaciones que precisen la menor cantidad de tiempo. De hecho, aquellas que requieren mayor tiempo normalmente necesitan mayor atención. Pero un pastor debe ser consciente de las demandas de tiempo más factibles. La experiencia te da una idea de los tiempos. Eso todos nosotros sabemos que es importante, el buen uso del tiempo. Nivel de análisis requerido. Algunos conflictos requieren un gran tiempo de análisis en cuanto a la forma de pensar y los deseos de las personas, su historia personal o sus dinámicas relacionales. Aquellos que requieren mayor análisis deberían tener mayor prioridad. Aquellas situaciones que son más sencillas pueden ser fácilmente atendidas por pequeños grupos de líderes o amigos cristianos dispuestos a ello y con capacidad de darles seguimiento. En algunas iglesias nosotros tenemos a líderes que son aptos para ayudarnos en esas cosas más sencillas. E incluso pueden dar seguimiento, pueden acompañar el caso. Ahora sabemos que hay casos que son bastante complejos y requieren la presencia del pastor. Nivel de urgencia.
Toda situación es urgente para aquellos que solicitan consejería. Algunas solicitudes de consejería no son tan urgentes cuando se comparan con otras. Esto es obvio, pero solamente uno sabe lo que está viviendo. El pastor sabio conoce su tiempo, el de su equipo y el de sus compañeros ancianos, así como el de quienes tienen habilidades para la consejería en su congregación. Sabemos que a veces nuestros líderes no tienen todo el tiempo del mundo y hay que saber acomodar la cosa. En situaciones menos urgentes, el pastor no debería sentirse culpable por animar a los aconsejados a seguir creciendo a través del ministerio de la palabra, al menos hasta que su carga de consejería se aligere. Disponibilidad de relaciones enfocadas en el evangelio. Otro factor es la disponibilidad de relaciones con otros creyentes por parte de la persona que necesita ayuda. Entonces, una cosa importante, no se olviden. Si hay disponibles pocas amistades con una mentalidad centrada en el evangelio, entonces la consejería debe tener una prioridad alta. Es el caso que mencionamos anteriormente cuando un amigo cercano puede ayudar, puede aconsejar, pero si esa persona no tiene a Cristo o no está apta, aunque sea amiga del aconsejado, pero no está apta, entonces tenemos que dar a esa persona aconsejada una prioridad alta. Un pastor debe estar preparado para cuidar de una persona cegada que anda a tientas y sin una guía, a veces en circunstancias que van más allá de nuestro control. La persona no tiene mucha guía fiel. El pastor debería dar seguimiento a estas personas no solo por medio de consejería directa, sino tratando de integrarlas a la vida del cuerpo. Es un factor muy importante cuando una persona, principalmente cuando es nueva en la iglesia y tiene sus problemas, tiene que ser aconsejada, a veces es bueno integrarla a la vida de la iglesia. Ejemplo, llega una señora viuda, los hijos viven lejos, ella vive sola, tiene sus problemas, quizás una enfermedad. Es bueno integrarla a un grupo de damas. Por ejemplo, en nuestra iglesia tenemos cursos de pintura, para artesanía, etcétera. Y esto ayuda bastante a esas personas solas. Y también es una excelente herramienta para la predicación del evangelio. Entonces, es bueno cuando podemos integrarlas a la vida del cuerpo de Cristo, a la iglesia. Seguimiento. Finalmente, un asunto a tener en cuenta en las relaciones iniciales es cuánto tiempo tomará el seguimiento de alguien en necesidad. No olvidándonos que no tenemos todo el tiempo del mundo. Entonces hay que establecer una meta, cuánto tiempo aquella persona tendrá el seguimiento pastoral, la consejería, cuántas sesiones, etcétera. Tiene que sopesar la urgencia de la situación, la receptividad del corazón de la persona, así como las necesidades de su propia congregación. No olvidándonos que como pastores tenemos otras atribuciones. Tenemos que visitar, tenemos que predicar la palabra, tenemos que enseñar, es decir, vivir la vida en congregación. No tenemos todo el tiempo en un despacho pastoral para aconsejar a una persona. Esto es especialmente difícil cuando se trata de una consejería iniciada por una amistad o por el propio pastor,
ya que pocas personas están dispuestas a que se les dé seguimiento. Aún así, el seguimiento a personas no interesadas es a menudo el llamado del pastor. La habilidad está en discernir cuánto seguimiento dar. Y diferentes situaciones requerirán distintos tipos de seguimiento. He aquí algunos perfiles a considerar. Aquellos inicialmente interesados, pero con un mal seguimiento. Hay personas así que a veces pasaron por otro tipo de consejería y no tuvieron buen seguimiento. Frecuentemente, es muy frecuente, y eso pasa mucho, en un tumulto de convicción o desesperación, que las personas vayan en busca de un pastor para obtener ayuda. Pero luego se muestran avergonzados y evasivos cuando trata de hacerles un seguimiento. La mejor manera de servirles es no dejar que se vuelvan escurridizos. Tenemos que mantener a esas personas, pero con mucha precaución, con mucho cuidado, con mucho celo, para que no haya ningún problema. Así que debe ser persistente y aún un poco insistente, al menos en la reunión inicial, para saber qué terreno pisas. A menudo, una vez que las personas han vencido su renuencia a tener una primera reunión, pueden ver el valor del proceso. Como ya hemos visto, hay personas así, pero si les mostramos, si les inspiramos confianza, fácilmente esa persona querrá tener un seguimiento. Aquellos, a ver, tengo un pequeño problema acá. Ven, a ver. Aquellos que no puedo leer acá, quiero leer, pero hay una cosita acá que me está estorbando. Bien, solo pudiéramos inyectar el deseo de recibir ayuda en el corazón de las personas. El trabajo se nos haría mucho más fácil. Si pudiéramos, pero como no podemos, necesitamos estar preparados para hacerles ver la importancia de buscar ayuda. Conseguir tener una primera sesión con alguien no suele ser difícil, pero que se comprometan a más puede ser problemático. En algunas, en algunas situaciones, una agenda ocupada es un motivo legítimo para que una persona encuentre difícil comprometerse a un seguimiento. En estas situaciones es mejor acercarse a las personas desde el ángulo de las prioridades. Si les ofrecieras una paga de $1,500 por hora para reunirse contigo, encontrarían el tiempo y el interés, aunque lo que ofreces de la palabra es infinitamente más valioso para su gozo y bienestar. Hay personas que a veces vienen con excusas, pero si tú le ofreces algo que le atraiga, por ejemplo, un premio, claro que acá ofrecer $1,500 como cerca de más de 800,000 pesos para que se reúna contigo, ciertamente esta persona aparecería y estaría dándole todo el tiempo. Pero no, nosotros no sabemos que no es así. Aquellos que son hostiles, hay casos así. Aún en las iglesias, las personas pueden ser hostiles hacia sus líderes por varias razones. Si esa hostilidad es por suspicacia personal hacia cierto pastor, entonces deberíamos sugerir a los líderes de la iglesia que organicen las reuniones con un pastor diferente
o con algún miembro del personal de la iglesia para que éste ministre al individuo descontento. Eso puede pasar. Parte del cuidado a largo plazo será buscar la reconciliación, por supuesto, pero tratar de entender la razón por la cual una persona es hostil es muy importante para poder cuidar de su alma. La hostilidad es un camino directo a, por lo menos, definir mejor su problema. ¿Por qué una persona es hostil? De ahí ya se ve que esa persona tiene muchos problemas. En las situaciones en las que una persona es hostil hacia todo el liderazgo de la iglesia, puede ser sabio buscar la ayuda de pastores de una iglesia con una perspectiva semejante a la nuestra. Aquellos que son demasiado celosos. La persona a quien estás dando seguimiento se vuelve celosamente dependiente de tu ayuda e incluso puede que te sientas culpable por verlo de esa manera. Es siempre más misericordioso establecer las reglas al inicio que permitir que las personas dependan demasiado de ti. Es un problema que se encuentra muy a menudo, se manifiesta muy a menudo en una iglesia. Deben aprender que el Señor es su refugio constante y que tú eres su siervo, entre otros siervos, quienes caminarán con ellos continuamente a lo largo de nuestro peregrinar. Han de aprender que todos los siervos del Señor tienen limitaciones. Con todas estas situaciones, un pastor debe evitar ser demasiado rígido en sus esfuerzos por lograr establecer un proceso de consejería con alguien. ¿Qué podemos seguir acá? ¿Cómo haces la consejería? Vamos a ver cómo se hace la consejería. Tenemos que tener un método. Es muy importante que usemos un método. Entonces, la primera cosa, escucha el problema. Escucha el problema. Para entender el contexto de la vida de la persona y sus problemas. Considera la respuesta del corazón. De qué manera el corazón de la persona responde a Dios, a sí misma, a los demás y a las circunstancias. Habla la verdad en amor, con el fin de enseñar, consolar, advertir, animar, aconsejar y amonestar de la manera adecuada. Y ahí ustedes pueden ver que hay las referencias bíblicas en azul. Estas tres acciones, escuchar, examinar, hablar, son clave en nuestra metodología. Las tres partes están entretejidas a lo largo de todo el proceso de consejería. Circunstancias. En primer lugar, ¿qué está pasando? ¿Qué circunstancias parecen importar más a la persona? Otras personas. ¿Qué personas son más importantes en la narración? ¿Cómo le tratan? ¿Cómo los está tratando él o ella? Es muy importante esto porque a veces, por ejemplo, cuando hablamos de circunstancias, ¿qué está viviendo la persona? ¿Qué está pasando? Ahora, cuando se relaciona a otras personas, ¿qué importancia tiene las personas a la persona aconsejada? ¿Cómo esa persona trata a las personas más cercanas a ellas? ¿Cómo nos está tratando él o ella? Son cosas importantes que deben ser observadas. Yo, la persona,
¿Cuál es su postura hacia sus problemas? ¿Se ve a sí mismo como víctima, agresor, inferior, superior, ignorante, perspicaz, confundido, lúcido, culpable, inocente? La persona tiene que ver cómo ella está, cómo ella se siente, cómo ella se ve. Dios, ¿cómo la persona considera o no considera a Dios en medio de sus problemas? ¿Cuál es su perspectiva en cuanto a la implicación del Señor en su aprieto? Considera la respuesta del corazón. Después de haber descubierto fundamentalmente lo que ocurre, examina de qué manera responde el corazón de la persona a cada una de estas áreas. Sus respuestas podrán estar caracterizadas tanto por la fe como por muchas otras cosas. Veamos: miedo, ira, desaliento, lujuria, indulgencia, evasión, ignorancia, tristeza, decepción, descontento, desconfianza y etc. Vamos a ver. Muy bien. Entonces, después de haber descubierto fundamentalmente, ya hemos visto, entonces la persona puede ver, examinar cómo está su corazón, cómo ella se siente ante a los problemas que vive. Ya vimos todas estas cosas: miedo, ira, desaliento, lujuria, indulgencia, evasión, ignorancia, tristeza, decepción, descontento y desconfianza. Y tantas otras cosas que pueden presentarse en la vida de esa persona. Circunstancias. Veamos. ¿Reconoce la persona la diferencia entre las circunstancias y su respuesta a las circunstancias? ¿Cómo esta persona está viendo la cosa? ¿Está su respuesta caracterizada por la fe o por algo distinto? Respecto a otras personas, ¿es esta persona amorosa con los demás? Vimos anteriormente cómo ella se relaciona, cómo ella ve a esas otras personas, sea marido, sea hijo, sea el vecino, sea el hermano de la iglesia, el vecino, quien sea. ¿Es esta persona amorosa con los demás? ¿Está siendo influenciada por otros de maneras no bíblicas? Esto también puede pasar. Respecto al yo, ¿cuál es la identidad funcional de la persona? Las opiniones o valores acerca de sí misma que moldean su conducta. ¿Cómo esta identidad se alinea con lo que Dios dice acerca de él en el Evangelio? Es decir, ¿cómo esta persona está ante Dios? Y ahora vamos a ver respecto a Dios. ¿Cómo esa persona ve a Dios? ¿Confía esta persona en que Dios es quien dice ser y que hará lo que dice que hará? O en cambio tiene otra versión preferida de Dios que guarda calladamente, porque hay personas que tienen su versión de Dios. En otra palabra, su versión preferida, como el genio de la lámpara. Entonces la persona ve a Dios de esa forma, ¿ya? Habla la verdad en amor. Cuando vamos a hablar, tenemos que hablar en amor. Solo podrás hablar con precisión a las necesidades del corazón después de escuchar y examinar. Un pastor sabe si debe enseñar, consolar, advertir, animar, aconsejar, amonestar de acuerdo a las escrituras,
basándose en las respuestas del corazón de la persona. El objetivo es allí hacer un llamado a la fe de manera que ésta responda directamente a las necesidades del corazón, pues tan solo la fe es el medio mediante el cual una persona puede responder debidamente. Y no se olviden que ahí en azul están las referencias bíblicas. Y la fe viene como por el oír la palabra de Cristo. Este es el motivo por el que la consejería debe ser bíblica. Aquí tienes algunas maneras mediante las que puedes hablar adecuadamente a las necesidades de una persona. Circunstancias, veamos, un pastor da orientación bíblica de acuerdo a la situación. Entonces, a los que sufren les consuela señalando a la esperanza que se encuentra en Dios. Para los que han sufrido abusos, los protege del abusador por medio de la ley y los llama a perdonar. Para los inquietos, les ayuda a comprender que el miedo pone de manifiesto afanes que deben ser confiados continuamente al Dios de amor. Otras personas, el pastor ayuda a las personas a tener una visión bíblica acerca de cómo relacionarse con los demás con la dignidad y la humildad de Cristo. La fe en acción significa amar a otros en lugar de temerles o utilizarlos. Ayuda a la gente a ver lo que significa esperar lo mejor de los demás, siendo realistas en cuanto a sus errores y pecados. Ayúdales a entender cómo abandonar sus intereses personales por el bien de los demás. La Biblia nos muestra con claridad esto. Esta cita de acá es Filipenses 2, de 1 a 8. Hubo acá un error, entonces aprovecho para corregir. El pastor llama a las personas a abandonar cualquier identidad rival y tener a Cristo como única fuente de identidad. Y si podemos poner eso en práctica, es el viejo comentario, porque fulano es de la iglesia y es así y así. La Biblia me dice que debo mirar hacia Jesucristo, el autor y consumador de mi fe, y que aquella persona es como yo, llena de fallas, de defectos y de pecados. Las personas tratan de encontrar vida en distintas identidades, siendo un exitoso hombre de negocios, un pastor respetable, una madre capaz, por lo cual confiar en ellas compite directamente con confiar solo en Cristo. Dios, lo más importante, el pastor ayuda a las personas a tener una visión cada vez más correcta de Dios por medio de su palabra. Tenemos que hacer eso siempre, llevando a la persona a mirar hacia Cristo. Les ayuda a que conozcan y confíen en Dios como el único camino para que la vida humana tenga sentido y para producir cambios duraderos en el alma. Y por acá vamos terminando, y esto nosotros estaremos concluyendo en la próxima clase. Vamos a ver las figuras, vamos a ilustrar cosas, el uso de la metodología y todo más. Así que el Señor les esté bendiciendo en todo, y un fuerte abrazo, y aquí me despido. Muchas bendiciones, muchas bendiciones.